1 es titulado Reforma al Estatuto Arbitral, análisis del proyecto aprobado en el Senado de la República. Nos acompañan para el desarrollo de este panel el doctor Germán Barón Cotrino, senador de la República y ponente del proyecto de ley de reforma al Estatuto Arbitral, la doctora Juanita López Patrón, viceministra de Justicia y del Derecho, el doctor Eduardo Zuleta Jaramillo, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje CCI, árbitro de la lista CIADI y socio de la firma Zuleta Abogados Asociados. Y quien modera, el doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, presidente del Comité Colombiano de Arbitraje, profesor universitario, participante de la mesa de expertos convocada por el Ministerio de Justicia para la reforma del Estatuto Arbitral. Le recordamos a nuestros moderadores controlar los tiempos asignados para el desarrollo del mismo. Contamos con aproximadamente 75 minutos por panel. Bienvenidos todos. El objeto de este panel es el proyecto de ley que aprobó en primer debate el Senado de la República, un proyecto de ley que surgió gracias a la iniciativa del Ministerio y particularmente de su viceministra. Y es un proyecto de ley que obviamente plantea unas dudas muy importantes, porque lo cierto es que la ley 1563, todo lo podemos señalar, es una buena ley. Es una ley que ha contribuido al desarrollo del arbitraje, que ha resuelto muchos problemas. Sin embargo, la realidad es que, como toda obra humana, puede ser mejorable. Hay cosas que se pueden corregir, pero como lo señalaba el doctor Mauricio González en su intervención, el arbitraje goza de buena salud. Sin embargo, y solo por ambientar la presentación, vale la pena simplemente hacer referencia a unas pequeñas cifras. Una estadística del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá indica que en los arbitrajes que se han iniciado a partir de la entrada en vigencia de la ley 1563 se toma un promedio de 4.3 meses entre la radicación de la solicitud y la instalación del tribunal, y 9 meses desde la instalación hasta la primera audiencia de trámite, y un total de 16.9 meses si tomamos la instalación hasta la fecha del laudo. Y eso se vuelve terrible si se compara con un estudio del Consejo Superior de la Judicatura del año 2016 que señaló que un proceso verbal en primera instancia duraba en promedio 11.2 meses, y si se le agrega a la segunda instancia ya llegará a una cifra 6 meses superior. Es decir, los procesos arbitrales, si se partiera la base que los procesos hoy son verbales, estarían durando más que los procesos judiciales. Entonces eso definitivamente no parece bien. Y hay una cifra, y simplemente la transmito porque me pareció sorprendente. En el último informe del Banco Mundial de Doing Business se señala como tiempo que tarda un proceso ante un juez municipal en Bogotá para hacer efectivo un contrato de compraventa, que es el modelo que toma ese informe para comparar países, es de 1.288 días, es decir, 42 meses. Esa cifra suena sorprendente porque es una cifra, se supone actual, pero no cuadra con las cifras del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces hay algo extraño. Pero frente a este panorama de una ley que en principio es exitosa, pero sin embargo da lugar a unos procesos que parecen demorarse más que los procesos judiciales, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Y cuál es la visión del Ministerio de Justicia sobre el particular? Doctora Juanita López. Una buena tarde para todos y todas. Un saludo muy especial para el presidente de la Cámara,
doctor Nicolás, al doctor Mauricio González, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara. Un saludo muy especial para todos ustedes, señores magistrados, asistentes al evento y a mis compañeros panelistas. Como lo planteaba el doctor Juan Pablo, el balance después de 7 años de expedida la ley 1563 es sin duda positivo. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional, atendiendo además a diagnósticos y estudios que hicieron en su momento la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de Cali, y oyendo algunas voces sobre algunos ajustes muy puntuales que requeriría eventualmente la 1563, se dio a la tarea de convocar una mesa de expertos cuyas comisiones redactoras dirigió el doctor Juan Pablo Cárdenas y en lo internacional el doctor Zuleta, para mirar realmente, después de un inventario en ese diagnóstico de cuáles son los temas que requerirían eventualmente ajustes, y hago énfasis en ajustes porque no se trata de una gran reforma de cambiar un estatuto por otro, sino de mirar puntualmente aquello que requeriría algún ajuste para mejorar aún más el funcionamiento del trámite arbitral. Y en ese orden de ideas se plantearon algunos ejes temáticos de análisis para esa mesa de expertos, concluyendo en efecto en algunos ajustes que apuntaran en primer lugar a la celeridad del trámite, atendiendo entre otras a las cifras que acaba de decir el doctor Juan Pablo, temas relacionados con requisitos o condiciones para brindar mayor transparencia en el trámite arbitral, temas de seguridad jurídica por algunos criterios de interpretación disímiles sobre algunos temas tanto de procedimiento en el ámbito internacional como nacional, y además ya desde el punto de vista de política pública y que además se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo, cómo lograr de alguna manera incidir en mayor acceso al arbitraje como forma de justicia para los ciudadanos. ¿Y por qué hablamos entonces también de este aspecto? Porque realmente el arbitraje está concentrado sobre todo en Bogotá, pero también en alguna medida en Medellín, Cali y Barranquilla, teniendo como cifra muy indicativa de ello que en un 80% los casos terminan resolviéndose en esas 4 ciudades, es decir, casos de arbitraje se dan en un 80% en esas 4 ciudades, a pesar de que hay centros de arbitraje en muchas otras en el país. Así las cosas, y en particular sobre el tema de celeridad, doctor Juan Pablo, que fue el objeto de su pregunta, se planteó por parte de la mesa de expertos sobre todo incidir en la etapa inicial, en la que no había un término para surtirse, y por eso planteamos, por ejemplo, el límite de suspensiones dentro de esa etapa inicial de un máximo de 120 días, o también, por ejemplo, planteamos un término para la reforma a la demanda de 10 días y también para su contestación, entre otras medidas muy importantes que, por supuesto, inciden en la duración del arbitraje. Otro tema que también se planteó fue el de la disponibilidad de los árbitros, tanto desde el punto de vista del deber de información, es decir, que dentro del deber de información se incluya la obligación de manifestar si se tiene disponibilidad o no, porque realmente ello incide también en que el trámite arbitral se surta de manera mucho más célere, así como también en relación con la instalación del tribunal, que también se plantea un término específico de 15 días. Ese sería como uno de los ejes principales de los 4 que mencioné anteriormente, en los que se encontró la necesidad de ajustar la ley 1563. Muchas gracias, doctora Juanita. Bueno, y desde la perspectiva del Congreso de la República, ¿qué considera el doctor Germán Barón que es realmente la razón que justifica aprobar
un proyecto que reforma una ley relativamente reciente, que uno podría decir más o menos funciona. ¿Qué es lo que se busca con él? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludo a los magistrados de la Corte Constitucional, al doctor Juan Pablo Cárdenas, al doctor Zuleta, la doctora Juanita López, viceministra, por supuesto, al doctor Nicolás Uribe, a Mauricio González, doctor Alfonso Gómez. ¿Qué es lo que parecería importante desde el punto de vista del Congreso? Y no quisiera hacer esa reflexión sin antes decir que coincido con el planteamiento que hace el presidente de la Cámara cuando habla de que la función de la Cámara y específicamente de este proyecto es buscar generar unas condiciones que permitan inversión y que le den tranquilidad a quienes vienen a Colombia a generar empleo formal. Cuando se presenta este proyecto, uno lo que entiende es que estamos buscando la forma de resolver conflictos de manera mucho más rápida. Un inversionista cuando llega a un país mira tres temas: estabilidad tributaria, jurídica y tiempos de resolución de conflictos. El último atiende a lo que es el objeto de este proyecto. Lo mencionaba usted, doctor Cárdenas, lo que son los tiempos en los procesos que muchas veces son tardíos y que desestimulan inversión. Entonces este no es un proyecto que simplemente pretende mejorar de manera procedimental, sino que atiende a una política que yo personalmente comparto, porque creo que es la verdadera solución, como lo decía el presidente de la Cámara, reitero, para buscar empleo formal. Cuando viene un inversionista y encuentra que tiene una manera de resolver conflictos de manera mucho más rápida, sabe que está evitando incurrir en unos costos, y esos son elementos de juicio que tienen en cuenta para poder llegar a un país o no. Entonces, yo resalto la iniciativa del Ministerio de Justicia, porque no es fácil que un parlamentario llegue a un gremio a solicitar en qué temas podría presentarse un proyecto de ley para resolver problemas de orden jurídico. Y en este caso, la convocatoria que ha hecho el Ministerio de Justicia ha sido acertada, porque a pesar de llevar corto tiempo, a pesar de haberse presentado durante 3 ocasiones una reforma al Estatuto Arbitral, la primera de ellas en la época del doctor Fernando Londoño como ministro del Interior, posteriormente el doctor Holguín como ministro del Interior también presentó una segunda reforma, y por último el doctor Fabio Valencia Cosio hizo un tercer intento que resultaron frustrados. Pues este es un ejercicio que ha ido avanzando con buen suceso. ¿Por qué razón? Porque es que este es un tema eminentemente técnico. Y cuando en el Congreso uno aduce que quienes conocen los procedimientos, quienes operan el arbitramiento, son quienes han venido haciendo las sugerencias que hoy se consignan en este proyecto, el Congreso no puede hacer otra cosa que ir acompañándolo. Los temas que se han venido presentando, algunos de los cuales ya mencionó la viceministra Juanita, pues vienen con otros que a mí me parecen de la mayor importancia. Definir que la adecuación del trámite cuando el arbitramiento es nacional o internacional no genera nada diferente a que se adecúe, es uno de los temas que a mí me parece que puede ser muy interesante para evitar que se demoren las decisiones. Poder establecer que los honorarios se distribuyan de manera adecuada, con términos y bajo condiciones procesales específicas, es otro de los temas que también resulta importante. Establecer que si se acaba el tribunal por una decisión de las partes o por alguna otra circunstancia antes de producirse un laudo, también implicará el pago de unos emolumentos a los árbitros y a los secretarios, también resulta muy interesante, porque en muchas ocasiones, después de haber desarrollado un trabajo, simplemente no había cómo, o mejor, había cómo, pero sería tardío y lento hacerlo, tratar de recuperar esos emolumentos.
Entonces, el establecer que cuando se presentan esas causales, yo no las podría llamar extraordinarias, pero sí anticipadas, diferentes al laudo, que exista ese porcentaje de honorarios que se le pueda pagar a los árbitros y al secretario si se llega a una solución anticipada o por alguna otra razón no se produce el laudo, pues tiene una razón de ser lógica y es una compensación justa y proporcional para el trabajo que han desarrollado los árbitros y el secretario. Hablar de los árbitros de emergencia para poder establecer medidas cautelares, que es una figura novedosa, que es de la mayor importancia porque lo que preserva es la prenda general del acreedor para que no se distraiga. Poder hablar también de las claridades sobre lo que son criterios para el arbitramiento internacional cuando se dice que las sucursales, a pesar de tener domicilio en Colombia, se regirán si la principal tiene domicilio en el exterior por el arbitramiento internacional. Creo que aclara muchos de los problemas que se han venido presentando. Es decir, hay una serie de criterios que no son de creación del Congreso, son el resultado de la convocatoria que hace el Ministerio, que personas como ustedes, que son los operadores, han sugerido al Congreso empezar a mirar y que yo creo que agilizan el procedimiento de tal manera que es absolutamente conveniente esta reforma. Puede que lleve poco tiempo, puede que sea un tiempo corto el que ya haya transcurrido desde que se hizo la última reforma, pero la verdad es muy útil porque del ejercicio y de la práctica lo que se ha deducido es que estas normas eran necesarias. Yo tengo tal vez no una afirmación, una inquietud, porque son ustedes los operadores y los que conocen el tema, en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, el que tiene que ver con una circunstancia específica de quien accede a una sociedad, quien por una circunstancia de causaviente o por una compra de acciones entra a una sociedad. Si ella tiene la cláusula compromisoria, está clarísimo que la acoge como parte integral de lo que es esa nueva empresa. Así lo dijo el tribunal, así lo han afirmado en varias ocasiones y creo que eso ya queda claro. Pero hay un tema sobre el cual viene un artículo que fue aprobado, pero con el que yo del todo no estoy de acuerdo. El 78% de lo que constituye la participación en una sociedad obliga, cuando no viene la cláusula compromisoria, a que si se modifica, se suprime o se incluye la cláusula compromisoria, obligue a la minoría de los socios. Lo que yo he venido consultando y varias personas me lo han dicho es que teniendo el arbitramiento una condición eminentemente de voluntariedad, porque es el particular el que establece quién va a ser su árbitro, no sería constitucional el que por una mayoría de un 78% en una sociedad se le imponga ese tipo de solución a una minoría que no esté de acuerdo. Eso implicaría entonces que debería haber un pronunciamiento unánime de quienes participan en una sociedad. Y en ese sentido yo lo que les pediría es que con posterioridad y después de que se pronuncien ustedes y hagan sus debates internos nos puedan dar luces con mayor claridad sobre ese aspecto, porque pareciera ser inconstitucional en la medida en que, siendo voluntario el arbitramiento, no podría definirse esa condición como resultado de una mayoría, así sea calificada, en una votación. Ese es uno de los aspectos. El otro tendría que ver, doctor Cárdenas, con el hecho de que la facultad de nominación recaiga en una sugerencia que se hizo de parte de la comisión y que tiene que ver con la Corte Arbitral de La Haya, permanente de La Haya. Y lo digo porque oía al doctor Mauricio González ahora interviniendo y afirmando cómo en muchos casos arbitramientos de carácter internacional fueron bien recogidos y aceptados y desarrollados a cabalidad,
por centros de arbitramientos como la Cámara de Comercio de Bogotá. En Colombia entiendo que hay ciudades en donde están habilitados esos centros de arbitramiento que tienen también árbitros internacionales. Yo no puedo hacer una afirmación sobre la conveniencia o no, y por eso pido en eso que haya unas luces, que ustedes lo vuelvan a revisar, porque hay dos soluciones que se han planteado. Una de ellas establece entonces que se le permita un derecho, por decirlo, de retiro a los socios y no sé hasta dónde sea conveniente. Otra solución que se ha planteado es que si una persona tiene confianza en un centro de arbitramiento, si no ha nombrado su árbitro, pues lo puede hacer el centro de arbitramiento, que es la institucionalidad ante la cual concurre y en la cual confía. No necesariamente la Corte Permanente de Arbitramiento de La Haya, pero esa es una inquietud sobre la cual yo, más que hacer una afirmación, quiero hacer es una indagación. Y un tercer aspecto con el que termino. Cuando se habla de la derogatoria del artículo 10 del Código de Petróleos, que es un tema sobre el cual, para generar mayor tranquilidad en la inversión extranjera, se habla de esa derogatoria, como no se habla solo de la derogatoria sobre el tema arbitral, sino que se derogaría todo el artículo, y ese artículo habla los derechos, los contratos, las acciones, muchos de los aspectos que sobre esos contratos existen. No sé hasta dónde pueda ser conveniente que, por generar un poco de ambiente de buena inversión, que yo comparto, que defiendo, que acompaño en este tipo de proyectos, pueda variar circunstancias de orden jurídico que no solo tengan que ver con la resolución del conflicto, sino con esos contratos y qué consecuencias podría tener. Entonces, yo aplaudo esa iniciativa, señora viceministra, y habiendo aprobado en primer debate este proyecto, lo que espero es que por lo menos en esos 2 o 3 puntos podamos tener un pronunciamiento de quienes como operadores y en la práctica conocen mejor este sistema y que nos puedan guiar de manera adecuada para sacar un proyecto que cumpla los propósitos que mencionaba el presidente de la Cámara, el doctor Nicolás Uribe, que permitan que haya inversión, que la gente vea como un lugar atractivo a Colombia para venir a invertir, para prestar sus bienes, sus servicios, y que obviamente el resultado de ese proyecto sea una mayor rapidez en la resolución de conflictos, que es uno de los factores principales para cualquier inversionista cuando revisa condiciones en un país en donde pretende hacer esa inversión. Muchas gracias al senador Barón. Senador, en primer lugar, a nombre de todos, agradecerle su franqueza sobre las dudas que tiene del proyecto, porque creo que es muy útil para todos que se planteen cuáles son las inquietudes que puede haber para buscar una solución que deje a todo el mundo tranquilo. En ese punto, simplemente para información de los asistentes, una primera alternativa que se había planteado, a la que ha hecho referencia el senador, que es consagrar un derecho de retiro, es una solución que existe en la legislación italiana y en la legislación brasilera, pero no necesariamente significa que sea la adecuada. Y hay otra idea que se ha sugerido y que hay que explorar también, y es algo parecido a lo que usted señaló, es decir, que cuando se pacta un arbitraje en una sociedad, o cuando se aprueba, perdón, una reforma estatutaria para incluir una cláusula compromisoria, que es el tema que le preocupa al senador, que esa cláusula no sea vinculante per se para los socios ausentes y disidentes. Es decir, que si ellos quieren después ejercer o vincularse al arbitraje, convocar un tribunal porque les parece en ese momento conveniente, lo puedan hacer, pero que si no lo quieren hacer, puedan ir al juez ordinario. Esa es otra alternativa que podría explorarse, porque en ese caso se le da toda la libertad al que no quiso. Él puede o quedarse en la justicia estatal cuando son conflictos que lo vinculan a él con la sociedad, o ir a un arbitraje si en ese momento le parece conveniente, porque en el mundo existen en materia de consumo, por ejemplo, lo que se llaman los arbitrajes opcionales, en que las empresas le dicen a los consumidores: usted
Si quiere, puede ir a arbitraje. Le ofrecemos arbitraje. Si usted no quiere ir a arbitraje y quiere ir al juez, también puede ir al juez. Usted decide porque es su voluntad la que tenemos que respetar. Entonces ahí puede haber como matices para hablar, pero le agradecemos mucho de verdad esas observaciones. Ahora, en el tema de la Corte Permanente de Arbitraje, le quiero dar la palabra al doctor Eduardo Zuleta, que ha mirado ese tema mucho y ha estado estudiando las dudas que precisamente usted acertadamente señala. Gracias Juan Pablo. Primero, un agradecimiento muy especial al presidente de la Cámara, al director del Centro de Arbitraje, el doctor Mauricio González, a la doctora Juanita, al doctor Barón, al doctor Juan Pablo por esta invitación. Un saludo también a los magistrados de la Corte Constitucional y a los magistrados del Consejo de Estado que también nos acompañan hoy. Dos comentarios antes de entrar en el tema puntual de la Haya. Lo primero, y como bien lo decía el doctor Germán Barón, esto no es… Cuando hablamos de reforma tiende uno a pensar que es que aquí estamos volviendo a reinventar la ley y no se trata de eso. Hubo unos esfuerzos enormes, como muy bien lo ha presentado el doctor Barón Putrino, hubo unos esfuerzos grandes por hacer una nueva ley de arbitraje que finalmente concluyeron en el año 2012 con el estatuto que tenemos. Es un muy buen estatuto con unas razones muy sustentadas de por qué tenemos un sistema monista con una ley de arbitraje nacional y una ley de arbitraje internacional. Pero el fenómeno de revisar la ley cada cierto tiempo tampoco es una cosa únicamente colombiana. México tiene unas leyes más avanzadas de arbitraje en América Latina y la está revisando y la ha revisado. Chile ha revisado su ley de arbitraje. Perú, que es tal vez la ley más vanguardista de arbitraje que hay en América Latina, revisó su ley de arbitraje. ¿Por qué? Porque hay que irle haciendo ajustes a medida que la práctica requiere cierto tipo de cosas. En el tema particular de la ley de arbitraje, de la parte relativa a arbitraje internacional y el tema de la Corte Permanente de Arbitraje, yo creo que lo primero que hay que hacer es ver de qué estamos hablando, porque yo creo que es un poquito un falso dilema. Y es un falso dilema porque no podemos tratar de decir es que los centros de arbitraje colombianos están capacitados para nombrar árbitros. ¿Por qué hablamos de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya? La respuesta de si los centros de arbitraje colombianos están capacitados para nombrar árbitros, claro que lo están, de hecho lo están haciendo y están nombrando árbitros en tribunales internacionales. Pero ¿cuál es el escenario del que estamos hablando? Estamos hablando de un escenario absolutamente aislado y un poquito asintomático, y es un escenario en que las partes han pactado una cláusula de arbitraje, pero primero, no han designado un centro de arbitraje para que la administre. Segundo, no se han sometido a ningún reglamento. Tercero, no han ni siquiera designado una entidad nominadora, o sea, una entidad que designe los árbitros. Es lo que se llamaría en el arbitraje, un arbitraje ad hoc puro y duro. Nadie administra, nadie está facultado para nombrar. ¿Qué es lo que dice hoy la ley colombiana? La ley colombiana lo que dice es, en ese evento en que las partes no hayan acordado absolutamente nada, ni siquiera un centro de arbitraje, va al juez. Desde el punto de vista del arbitraje internacional que nosotros queremos desde Colombia promover, pues enviar a unas partes extranjeras, que es la hipótesis, al juez colombiano, pareció en la discusión no ser lo más adecuado. ¿Qué se pensó entonces como opción? Veamos qué entidad es la que podría hacer esta designación del árbitro en ese escenario que les digo y qué tipo de mensaje es el que queremos mandar para promover el arbitraje internacional. Y ahí nos encontramos con varias cosas. Primero, el escenario que les estoy mencionando de las partes que pactan arbitraje sin pactar entidad nominadora, sin pactar reglamento y sin pactar entidad administradora, en el mundo son hoy en día poquísimos, pero poquísimos la CCI puede tener 3 o 4 casos de esos al año. ¿Cuántos hay en los centros de arbitraje colombianos? ¿Cuántos eventos se han presentado en los centros de arbitraje colombianos en que le pidan a la Cámara de Comercio de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, mire, tenemos una cláusula que no dice nada, por favor nombre usted el árbitro? Hicimos la investigación, no hay un solo caso. Nunca ha pasado. ¿Qué sucede entonces acá? Empezamos a pensar en la comisión redactora qué podemos mandar como un muy buen mensaje de internacionalidad de la ley colombiana y de confianza de la ley colombiana, diciendo, mire, en este escenario hipotético,
casi que surrealista cuando ustedes, partes de un arbitraje internacional, no hayan nombrado ninguna entidad. ¿Qué tipo de entidad sería la que podría hacer esa designación? Y miramos varias posibilidades. Obviamente miramos la posibilidad de los centros de arbitraje colombianos, miramos la posibilidad de los centros de arbitraje internacionales, que los hay, excelente, la CCI. ¿Por qué la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya? Dos razones fundamentales. La primera es una institución internacional de las Naciones Unidas cubierta por un tratado internacional. No es una entidad de arbitraje privada cualquiera, es una comisión, una Corte Permanente creada al amparo de los tratados de paz de Naciones Unidas, tal vez la entidad de arbitraje más antigua del mundo. Segundo, es una entidad creada por un tratado internacional del cual es parte Colombia. De hecho, Colombia, lo sabe la doctora Juanita, acaba de nombrar hace cosa de un mes, lo sabe Juan Pablo, sus 4 delegados a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Entonces, no estamos trayendo una entidad extranjera para que supla ni a la Cámara de Comercio de Bogotá, que está haciendo un excelente trabajo en esa materia, ni a ninguna de las cámaras de comercio colombianas. Estamos poniendo una entidad internacional cubierta por un tratado para el hipotético caso, como les digo, que hasta ahora no hemos visto, de que lleguen dos partes a un arbitraje internacional y no hayan pactado absolutamente nada sobre quién debe hacer la designación. Y creemos y estamos convencidos, y en el ministerio creo que también hay el convencimiento del lado del gobierno, de que es un muy buen mensaje internacional de parte de Colombia, porque es un doble mensaje. Primero, tenemos la ley modelo UNCITRAL prácticamente pura, es la ley de arbitraje internacional por definición. Y a esa ley de arbitraje internacional casi pura por definición, le estamos agregando la entidad nominadora internacional por definición, que es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Muy bien. Ahora quiero cambiar un poco el tema para que nos concentremos un poco más en las propuestas. Y les quiero preguntar a cada uno de ustedes, si ustedes seleccionaran dentro del proyecto de ley, ¿cuál es la reforma que les parece más importante? ¿Cuál escogería? La doctora Juanita. Está muy difícil. Realmente yo creo que la visión de los ajustes, como decía ahorita, de no reformar o no cambiar un estatuto por otro, supone que realmente estamos apuntando a lo que, a lo que incide en mejorar el trámite, siendo este ya muy bueno. Entonces, yo no me atrevería a decir cuál es mi favorito, pero realmente creo que el tema de lograr que la etapa inicial se reduzca sustancialmente, que haya claridad sobre esos términos, es muy importante. Y en segundo y tercer lugar, segundo lugar se lo llevaría plantear o homologar el término que establece la International Bar Association sobre el término que tiene que contarse para el deber de información, que sube de 1 a 3 años. Eso es muy importante porque estamos yéndonos al estándar internacional. Además, digamos, subiendo también los estándares de transparencia dentro del trámite arbitral y, por supuesto, lo que además coincide con todo el planteamiento de desarrollo de los métodos de resolución de conflictos y de acceso a la justicia en el Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto, es muy importante la nueva regulación sobre el arbitraje social, que ya existía en la 1563, pero digamos no como una oferta permanente de arbitraje gratuito para ciertos sectores. Se aclaran las reglas de quienes pueden acceder y también además la obligatoriedad de tener una oferta permanente de árbitros que presten este servicio gratuito de arbitraje a estas personas, lo que, digamos, lograría de alguna manera aumentar significativamente el acceso al arbitraje y por tanto el acceso a la justicia. A ver, yo no podría decir que hay una reforma más importante que la otra, es una reforma integral.
y lo que busca es agilizar un procedimiento de resolución de controversias, de conflictos, que vuelvo al inicio, permite mayor inversión, atrae empresas a que vengan a Colombia a dar bienes y servicios y que sobre todo genera empleo formal. Yo lo que creo es que esta integralidad es muy útil, pero lo que hay que hacer es ampliarla a otros aspectos diferentes. Hablo específicamente de procedimientos como el ejecutivo arbitral, por ejemplo. Si uno mira el tema de justicia, encuentra que en la justicia ordinaria el mayor porcentaje de problemas se presenta en procesos que ya no son ni siquiera declarativos, estamos hablando de ejecutivos, donde hay un derecho con un título claro, expreso y exigible, donde no hay controversia sobre a quién le pertenece el derecho, sino cómo se lo hacemos efectivo, y se volvió casi que un declarativo. Eso es, en mi opinión, este es un paso importantísimo. Las reformas que se consignan en este proyecto son de la mayor importancia porque agilizan, establecen términos, ponen límites, dan con claridad circunstancias procesales para tomar decisiones. Pero lo que yo creería que es más importante, y ahí les hago un llamado con el mayor respeto, es a que ustedes, que son los operadores, ayuden a que este mismo procedimiento se empiece a emplear, no en los declarativos, en los ejecutivos. Ese es el mayor problema de la justicia, se los digo con el conocimiento de unas cifras que el mismo Consejo Superior de la Judicatura ha proporcionado, en donde se ve que trámites que son estandarizables se convierte casi que en declarativos. Y entonces, en un país en donde usted no puede hacer efectivo un derecho que ya le fue reconocido mediante una sentencia porque se le vuelve un trámite dispendioso, pues no tiene un contexto. El 72% de la congestión de justicia obedece a temas que son absolutamente estandarizables. Y ahí hago otra acotación. En esa reforma a la justicia que viene del gobierno, lo hemos hablado con la viceministra, pues tiene que venir algo que yo, y saludo a los magistrados del Consejo de Estado, he venido insistiendo, y es el tema de el precedente. Una misma circunstancia de hecho tiene que tener una misma consecuencia en derecho. Si son estandarizables, a la gente no le afecta si esa es una figura que sea del derecho anglosajón o no. A la gente lo que le interesa es que le resuelvan. Y entonces, cuando hago este llamado al ejecutivo arbitral, creo que sería una muy buena forma de ayudar a descongestionar la justicia. Entonces, la integralidad de este proyecto es excelente. Yo tengo dudas, lo otro, en 2 o 3 temas. Sobre lo demás tengo es certeza, tengo tranquilidad, me asiste la confianza de lo que se ha venido proponiendo, porque pues no hay observaciones de fondo. Hay un artículo de pronto que algún colega le incluyó una frasecita que nosotros ahora, después de varias explicaciones, doctor Zuleta se ríe, pero ya sabe a qué me refiero, pues hay que mirar cómo la eliminamos, porque le da carácter de internacional a una competencia por cuenta de criterios que no corresponden a los que establece la ley. Pero en general lo que les quiero decir es que esta integralidad es importantísima porque perfecciona y optimiza un proyecto. Lo que es más importante es poderlo llevar a los otros escenarios que nos permitan descongestionar justicia para poder responderle al ciudadano con unos temas en donde ya hay un ejercicio. De hecho, es la ley de acceso al crédito, que es una ley para garantías mobiliarias que ha funcionado muy bien, y creemos que ese ejecutivo arbitral, del cual ya la doctora Esperanza ha venido trabajando, yo también lo he venido trabajando, puede ser un instrumento muy, muy útil, porque finalmente lo que estamos logrando es resolverle las controversias a los ciudadanos de manera mucho más rápida. Doctor Eduardo, la misma pregunta.
Yo creo que es difícil decir qué es lo más importante, porque coincido en que es una reforma integral y la integralidad de la reforma es relevante. Si tuviera que escoger, porque no tengo más remedio, diría que en el arbitraje nacional el tema de la etapa inicial del arbitraje me parece que es crítico, dramático. Las cifras que ha leído Juan Pablo son muy dicientes, es decir, la etapa previa muchas veces se demora más que el resto del arbitraje. Y la solución a eso está en la ley, sí, pero también está en los abogados. Podemos buscar soluciones de ponerle términos, pero entonces vamos a enfrentarnos a temas de caducidad, a temas de prescripción. ¿Qué soluciones se han encontrado en otras partes para eso? Castigar a los árbitros que demoran las decisiones en la etapa prearbitral. ¿Qué están haciendo las instituciones afuera para este tipo de situaciones? Si la etapa, que debe demorarse 6 meses o 3 meses o 2 meses, se demora más de los 3 o 2 meses, no quiere decir ni que el arbitraje se termina y que las partes se vean perjudicadas, sino que a los árbitros les empiezan a deducir de sus honorarios cuando la demora es imputable al tribunal arbitral. Y muchas veces, lamentablemente, las demoras en el inicio de la etapa prearbitral están por agendas de árbitros tremendamente ocupados, porque no hay manera de poner a los 3 árbitros de acuerdo para que inicien un arbitraje. Y ese tipo de, no sé si incentivo o desincentivo, está funcionando. Puedo poner el ejemplo, Juan Pablo lo conoce muy bien, en la Corte de Arbitraje de la CCI, se obliga a los árbitros a producir su laudo 3 meses después del último escrito. Y el resultado en la agilidad de los procesos y en el tiempo de duración de los procesos ha sido increíble, sin modificar el reglamento, absolutamente nada. Esto puede ser un tema, por ejemplo, de autorización de la ley a los centros de arbitraje para que puedan reducir los honorarios en caso de demora de los árbitros en la etapa previa del arbitraje. Creo que puede ser una solución. A mí esa parte de la reforma me parece fundamental, me parece que es dramática. En el arbitraje internacional, tal vez los 2 puntos que destacaría yo, si tuviera que destacar, es la precisión en los criterios de internacionalidad, que me parece que ha sido una cosa muy debatida, y creo que hay un capítulo muy importante que no se le ha parado mucha atención, y es el desarrollo claro de cuáles son las facultades de los jueces colombianos en apoyo del arbitraje. Esa parte de la reforma a la ley no ha tenido, creo que, ningún comentario, es una parte casi obvia, porque los jueces tampoco tenían claro cuál era su función cuando tienen que intervenir en apoyo del arbitraje para suplir ciertas funciones que, de acuerdo con la ley modelo, le corresponden a los jueces. Creo que esos son los 2 puntos críticos en la parte internacional, y en la parte nacional creo que el tema de la etapa previa es fundamental. No es un tema único de Colombia, eso sí quiero advertir. Sucede en muchas partes que la etapa previa de constitución del tribunal, demoras de los abogados, pero sí creo, por lo menos lo que ve uno en la estadística, es que en muchos casos se trata de temas de agenda de los árbitros, demoras de los árbitros, que con este tipo de incentivo o desincentivo autorizado en la ley, a los reglamentos, creo que podríamos reducir sustancialmente el tema de la parte inicial del arbitraje. Muy bien. Ahora, siguiendo con el propósito de la reforma y que busca desarrollar el arbitraje, si uno se colocara en 8 años, ¿cómo espera ver el arbitraje en 8 años, la doctora Juanita López? ¿Qué espera que suceda con el arbitraje? Bueno, yo creo que, digamos, más o menos en el tiempo que lleva de vigencia el 1563, como dije en un principio, el balance es positivo. Y con estos ajustes yo creo que vamos a lograr que sea una ley de referencia en su aplicación a nivel internacional. Lo que decía el doctor Zuleta sobre la etapa inicial, realmente hoy hay una cantidad, digamos, de ausencias en materia de plazos que ha generado muchas demoras en esa etapa inicial, yendo en contra de lo que se quiere con el arbitraje, y es lograr tener una solución de la controversia de manera muy rápida y especializada, de manera que yo lo veo como un trámite en 8 años, como un trámite aún más ágil de lo que está hoy.
con mayor seguridad jurídica y transparencia, porque yo creo que los estándares también están muy bien en la ley actual, pero con lo que estamos planteando en el proyecto de ley vamos a lograr solventar algunos controversias de interpretación que se han dado alrededor de algunos asuntos. También con la profundización de las medidas sobre arbitraje social vamos a lograr tener un arbitraje o el acceso al arbitraje a nivel nacional y no solamente en las principales ciudades del país, y como una forma usual de resolver los conflictos para las personas y no para la élite como se suele ver el arbitraje hoy en día, y además también como un referente de arbitraje internacional, que nuestros centros se constituyan en un referente para que las controversias de carácter internacional se resuelvan en Colombia. Muchas gracias, doctor Juanita. Senador, esa misma pregunta, ¿cómo ve usted el arbitraje en 8 años? ¿Cómo le gustaría que estuviera el arbitraje en 8 años? Pues a mí me gustaría que se convirtiera en un elemento de descongestión, que a quien tiene el interés de pagar para que le puedan resolver más rápidamente lo haga, como un elemento de promoción de sectores productivos para inversión, como un elemento de descongestión que permita que de manera mucho más rápida al ciudadano se le resuelvan las circunstancias. Es que un escenario como este es muy diferente al Congreso. En el Congreso el arbitramiento se ve como un procedimiento de resolución de conflictos que le pertenece a quienes tienen la capacidad económica de pagar por árbitros para que de manera más sencilla y rápida resuelvan sus diferencias. La razón por la que este proyecto también tuvo unanimidad es porque se incluyó el arbitramiento social al que hacía mención la viceministra. Para mí, si en 8 años nosotros lográramos no solo tener este tipo de arbitramiento de manera más ágil y rápida resultado de esta reforma, sino que lo ampliamos a otros temas, tendríamos una justicia mucho más rápida, tendríamos una justicia que por principio constitucional es pública y gratuita para aquellos que no acuden a este mecanismo, pero que tendrían también la rapidez. Hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Eso es como cuando usted quiere pagar un peaje y quiere irse por un puente. Pues si usted se va por el puente y puede pagar su peaje, pues al de abajo que antes le tocaba padecer la circulación del que puede pagar el peaje pero que no tenía puente, pues le toca padecer la demora. Pero si usted puede pagar el peaje y se va por arriba, al de abajo se le descongestiona la justicia también. Y como el principio es que es pública y gratuita, pues uno pensaría en 8 años que esto se convierta en un instrumento de descongestión, además de lo que me releva la viceministra de mencionar, y sobre todo de una agilidad y mayor rapidez en administrar justicia. Doctor Zuleta, la misma pregunta. Yo empiezo por el final de lo que uno quisiera ver el arbitraje en 8 años. Creo, y en eso coincido, y creo que cuando lo discutimos en el ministerio, plenamente con lo que dice el doctor Germán Barón, que el tema del arbitraje social sea realmente un tema serio, desarrollado, que haya un compromiso de los árbitros. Yo el primero, como lo mencioné en el ministerio, de ejercer esa función, de dejar uno un poco de pensar que el arbitraje que uno tiene que hacer es únicamente el gran arbitraje. Eso es una función que creo que tenemos todos en un país que tiene serias fallas en sistemas de justicia para conflictos muy pequeños, que árbitros con experiencia podrían resolver muy rápidamente si todos nos ponemos en ese empeño. Creo que eso es un mensaje fundamental. Lo segundo, en cuanto al arbitraje como tal y la institución del arbitraje, yo creo que si uno se olvida de la historia, está condenado un poco a repetirla. Y lo que tenemos que ver es el contexto del arbitraje en Colombia. Juan Pablo ha hecho una muy buena investigación, creo que es lo único que hay sobre la historia del arbitraje en Colombia. Y uno mirando la historia del arbitraje en Colombia ve una evolución y ve que en un momento dado estuvimos pegados del resto de América Latina, más o menos todos en un mismo paquete, el no de Tokio, las resoluciones del año 74, todos estábamos más o menos en la misma cosa del arbitraje general, nacional e internacional.
Después en América Latina cada uno, y hablo de América Latina porque no creo que nosotros podamos ponernos en el plan de comparar el arbitraje colombiano con Bélgica, ni con Suecia, ni con eso. Eso no corresponde a nada distinto, ni vamos a competir con ellos como sede de arbitraje, ni nada parecido. Pero si uno se pone a mirar la evolución en América Latina, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros tenemos que mirar como evolución? Primero, hay una serie de países que han adoptado un modelo de arbitraje monista, o sea, una sola ley para el arbitraje, sea nacional o internacional, y no más. Y la distinción esta de si el arbitraje es nacional o internacional va por este lado o por el otro, no existe. Un segundo grupo de países, entre los cuales está Colombia, que han adoptado un modelo dualista, en que yo tengo una ley de arbitraje nacional que va por un camino y una ley de arbitraje internacional que va por otro camino. Y otros que son unos híbridos, no quiero mencionar países porque no quiero herir políticamente a nadie, que dicen que son monistas o dualistas y realmente son unas especies de sancochos que no son ni una cosa ni la otra. Pero ¿a dónde tendría que llegar Colombia? ¿Qué es lo que está pasando en los países que tienen un régimen dualista como el nuestro? Están pasando dos cosas. Primero, que hay cada vez menos diferencia entre la práctica del arbitraje nacional y la práctica del arbitraje internacional. Cada vez es más parecida la manera como se lleva un arbitraje. Hoy en día, y eso fue una experiencia que tuvimos en un foro que hubo el año pasado en Medellín, el caso más dramático de diferencia entre un arbitraje nacional y un arbitraje internacional es el caso colombiano. Para un abogado colombiano migrar del arbitraje nacional al arbitraje internacional es prácticamente imposible, porque las reglas son distintas, la manera de conducir el arbitraje es radicalmente distinta, la cultura arbitral es distinta. ¿Qué quisiera o qué soñaría uno con ver en un tiempo? Que pudiéramos hacer una serie de pasos. No creo que Colombia esté preparada para adoptar una ley monista, me parece que no es ni el escenario ni el momento, pero sí adoptar una serie de pasos que me parece podrían irnos llevando en ese camino hacia el futuro. Y diría 3 o 4 cosas. Lo primero, podría uno considerar la posibilidad de que el arbitraje nacional entre particulares, no involucrando entidades estatales, pueda regirse por las mismas reglas que se rige el arbitraje internacional en la ley actual. O sea, los particulares puedan acordar el procedimiento que a bien tenga sin estar sujetos a todo el tema de la ley de arbitraje nacional. Segundo, que es un tema también para considerar, entiendo que es un tema difícil, permitir en algún momento en el futuro, lejano o cercano, ojalá cercano, que las entidades estatales puedan someter sus arbitrajes a reglamentos y no estar solamente en el tema de la ley. Y tercero, que me parece que es una función de los centros de arbitraje. Me alegró muchísimo oír a Mauricio González con una iniciativa que él tiene, que me parece fantástica, y es tener un reglamento de arbitraje, punto. Si el arbitraje es nacional o internacional, ese es el reglamento de arbitraje. Y creo que es el camino correcto, porque en la medida en que en el arbitraje nacional vamos adoptando prácticas internacionales en cosas muy elementales, no se trata de hacer un cambio cultural dramático, pero sí en cosas muy elementales, forma de presentación de los escritos, conducción de las audiencias, estándares de prueba, vamos a ir llegando a un tema en que, a un escenario, que para mí es el escenario en que deberíamos estar en 8 años, en que podemos tener un arbitraje nacional y un arbitraje internacional, pero los dos son mucho más cercanos y mucho más posible de migrar uno al otro de lo que es hoy, adoptar prácticas internacionales para el arbitraje nacional. Sobre este punto, un profesor norteamericano, hablando de la posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos frente al arbitraje, que como ustedes posiblemente saben, es pro-arbitraje, radicalmente pro-arbitraje, la Corte Suprema de los Estados Unidos, decía, para respaldar un poco la idea del doctor Barón, que la Corte Suprema de los Estados Unidos piensa que la forma de lograr que todo el mundo pueda tener justicia es tener un arbitraje fuerte, que permita a todo el mundo buscar un foro adecuado para resolver sus controversias. Es decir, esa visión suya es la visión también de la Corte Suprema de los Estados Unidos, según este profesor norteamericano, cual me parece muy importante. Pero adoptada la ley, parecería, y es la pregunta que cabría hacerse, si no hay detrás, después, un tema de educación, de formación. Es decir, uno va a las regiones y le pregunta a los jueces en las regiones, porque lo hemos hecho, y los jueces en las regiones dicen, no, eso por aquí no pegó, por aquí no hay arbitraje, ¿eso qué es? Eso no funciona. Entonces hay un problema
de que se pueda llegar a las regiones, a la gente, para que la gente aprenda, absorba, entienda el mecanismo y lo haga suyo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo hacemos esa revolución? Porque como muy bien lo dice Eduardo, incluso en la ley actual, la ley es muy flexible y podría llegar a un arbitraje que técnicamente es nacional, pero conducido con unas reglas prácticamente internacionales. ¿Cómo llegamos a ese escenario que ustedes quieren en 8 años, en que el arbitraje se practica a todos los niveles sociales, contribuyendo de esa manera a la paz social, al progreso, al desarrollo, a la seguridad jurídica? Recuerden que un historiador dice la gran diferencia entre España y Holanda en la época de oro de Felipe II era que en España los jueces hacían lo que decía el rey, en Holanda se respetaban los contratos. Por eso Holanda se vuelve un país económicamente muy rico y España entra en una catástrofe económica. Entonces, el respeto de los contratos, la seguridad jurídica es esencial para el progreso. Si el arbitraje puede contribuir a eso, ¿cómo logramos que el arbitraje penetre en toda la sociedad, a todos los niveles? Bueno, yo creo que al lado de medidas, digamos desde la ley como lo estamos planteando aquí, pero también temas desde la educación jurídica, es decir, no solamente la labor tan importante que se ha hecho desde Confecámaras y de lograr a través de la escuela judicial que los jueces de la República se conecten más con el arbitraje. Pero además también yo creo que hace falta bastante en materia de educación en las facultades de Derecho alrededor del tema arbitral y por supuesto componentes de educación continuada. Y por eso desde el Ministerio estamos trabajando con Ministerio de Educación, con las facultades de Derecho, por supuesto respetando la autonomía universitaria, pero sí incluyendo ciertos requisitos para lograr la alta calidad en los programas de Derecho, tener componentes de métodos de resolución de conflictos, entre ellos arbitraje. Sí, yo creo que sí hace falta, y en eso coincido, digamos, mayor inversión de la sociedad en el tema arbitral, y eso pasa también por los abogados o por los estudiantes de Derecho, que a veces no tienen, digamos, herramientas de conocimiento para poder desarrollar este mecanismo en todo el territorio. Y, por supuesto, incidir mucho más en la escuela judicial para que los jueces también conozcan, digamos, su rol dentro del trámite arbitral y también, digamos, ir yendo hacia quitar un poquito esa resistencia que hay de la rama judicial frente al arbitraje. Realmente, cuando uno habla con los sindicatos de la rama, suelen criticar profundamente todos estos incentivos que damos desde la política pública para desarrollar el arbitraje, incluso la conciliación, facultades para notarios, etcétera, porque se entiende como una privatización de la justicia. Y realmente esa no es la lógica que se debería tener frente a estas posibilidades de resolver los conflictos, y ahí hay una tarea grande por hacer, tanto en materia de rama judicial como de educación jurídica para estudiantes de Derecho. ¿Cómo poder llegar a las regiones con un esquema que es técnico? Pues además de la formación de las universidades de la que habla la viceministra, el día que uno pueda brindarle a una persona en la provincia un procedimiento para resolver un conflicto, un arbitramiento social, y pueda lograr darle un resultado rápido, lo apropian, porque para nadie es un secreto que acudir a un abogado con las instancias, las demoras, las dilaciones, los procedimientos que implican acudir a la rama judicial en un tema civil, en un tema laboral, pues es lento. Y la gente lo entiende, para ser franco, casi que como una denegación de justicia. Entonces, el día que este procedimiento arbitral, que además de la formación a la que hace mención la viceministra, se pueda apropiar por parte de una persona que ve que le resuelven un problema de manera mucho más rápida,
se desarrolla en la provincia. Y eso depende ¿de qué? De que el marco jurídico sea viable. Por eso les reitero la importancia de que elementos de orden social como ese del arbitramiento social empiecen a funcionar. Y cuando hablamos, y yo lo he pensado en el proceso arbitral ejecutivo, que para cuantías menores pueda ser gratuito para ciertos ciudadanos, pues la gente lo apropia, porque va a encontrar que es más fácil acudir a un centro de arbitramiento que contratar a un abogado y que acudir a un juez. Y claro, tendremos entonces la prevención de estructura judicial que a veces siente que le están quitando espacio de trabajo. Pero en la balanza, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es que la persona lo apropie, que la persona sienta que tiene una respuesta más rápida y en una condición justa. Y si lo apropian así, además de esa formación, yo creo que esos términos de orden social hacen que la gente se apropie de esas estructuras, que las aprecie y las empiece a utilizar. Y además de la educación, la gente por tradición lo irá diciendo: acudí, como lo decía el doctor Mauricio, a un centro de conciliación y me resolvieron el problema muy rápido, no tuve que contratar a un abogado, no tuvo un costo. Eso mismo pasa con el arbitramiento si le incluimos esa parte social sin hacer populismo y con seriedad, y lo apropiarán porque encontrarán que es más rápido y más eficiente. Eso es como yo me lo imagino para poder llegar a esas regiones. Yo coincido en que el tema es un tema de educación. Yo lo pondría en 3 niveles. El primero, educación a nivel de este tipo de foros. Nosotros tenemos anualmente en Colombia y en el resto del mundo una cantidad de foros de arbitraje en que gente experta en arbitraje le habla a gente experta en arbitraje. Y discutimos aquí internamente unos temas de arbitraje absolutamente fantásticos, pero sería maravilloso que aquí hubiera 600 personas representantes de comunidades escuchando qué es lo que vamos a hacer en arbitraje. Me parece que ese es un enfoque importante. El segundo es educación en las universidades. Hoy comentábamos en el viaje hacia acá con María Luisa el tema de resolución de conflictos en las universidades, y tomo aquí una frase del doctor Ricardo Uribe Holguín: lo ignoran a cabalidad. No hay una cultura de resolución, no digamos de arbitraje, una cultura del abogado de cómo resolver conflictos. No hay esa educación, y esa es una educación que hay que hacer. Y lo tercero, que sería mi último punto, creo que hay que hacer una educación de abajo arriba y no de arriba abajo. Hay que ir a las comunidades a ver las necesidades cuáles son. Si yo voy a una comunidad y le propongo las reglas de arbitraje de cualquier cosa, no van a saber ni de qué le estoy hablando. Entonces creo que hay que empezar a construir un arbitraje social de abajo arriba. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo ven ellos su solución de conflictos? Hay un montón de comunidades que están acostumbradas a solucionar sus conflictos con la intervención del gurú, el mamo de la tribu. Hay un montón de cosas que hay que ir a mirar, a ver qué es lo que puede uno construir desde abajo hacia arriba, para ver cómo se da una cosa que, siendo lo que nosotros entendemos como arbitraje, le solucione a esas comunidades en una forma rápida y eficiente y sin costo sus problemas. Sin costo incluye además sin abogados. Ojalá siempre sin abogados. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco mucho a los panelistas, a la doctora Juanita López, al doctor Germán Barón, al doctor Eduardo Zuleta, y a ustedes por su atención. Les pido un aplauso para los panelistas.